Quito y Cochabamba se alzó, y Arequipa, ¿por qué no? La necesidad nos obliga a quitarle al aduanero la vida y a cuantos le den abrigo. Cuidado. Gente con cultura. Estas palabras dieciochescas, o para el populum, palabras del siglo XVIII, precedieron un famoso movimiento que se dio meses antes de la rebelión de Túpac Amaru II en la Ciudad Blanca, Arequipa. Nos referimos a la rebelión de los pasquines, estudiada por el doctor Guillermo Galdós Rodríguez, quien publicó un libro en el siglo pasado y es una joya bibliográfica que no debe faltar en tu biblioteca con historia. ¿Lo tienes? No. Para que siempre recuerdes, un pasquín es un texto anónimo que, hoy en día, entraría al grupo del llamado arte de protesta, ello porque se escribe y difunde en un contexto donde priman la falta de libertad de expresión y el descontento, llámese social, político, económico, etc. Asimismo, los pasquines constituyen testimonios de conflictos sociales y políticos y aspiraciones, deseos, necesidades, posibilidades, etc., y nos informan sobre la cultura política del momento. Allí radica su riqueza como fuente histórica de orden primario. El origen de la palabra pasquín tiene dos versiones, basadas en leyendas veraces, una romana y una medieval. La explicación romana nos presenta a un gladiador llamado Pasquino. La gente empezó a pegar textos satíricos en la estatua que tenía, la cual se ubicaba afuera del muy conocido Coliseo romano. Recordemos que, en la época imperial de Roma, los gladiadores eran luchadores que llegaban a tener estatuas aparte de fama y dinero gracias a sus enfrentamientos. Por otra parte, la versión medieval nos remonta a una tienda que se ubicaba cerca al Vaticano y era regentada por una persona también llamada Pasquino. Él era un varón imprudente y ficcioso, pues difundía chismes sobre los papas, verbigracia. O sea, por ejemplo. Y, luego de construirse una estatua y una columna, en esta última se pegaban papeles conocidos como pasquines, los cuales, por lo visto, tenían también un contenido satírico o chismoso, propiamente. El siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces, porque se dio una preferencia a la formación intelectual y académica. De esta época pues son los famosos pensadores Voltaire, Rousseau, Montesquieu, etc. También sucede que en este siglo, en la corona española, asume el poder la Casa de Borbón, que se mantiene hasta ahora. Y con ellos viene una serie de reformas para poner orden al fin y al cabo. Pero ¿qué sucede? Y particularmente, ¿qué es lo que vemos en Hispanoamérica? Que, por ejemplo, se suben los impuestos. Se instalan nuevos impuestos, que ya lo veremos más adelante. Y esto genera, pues, evidentemente malestar. Eso también implicaba de que la gente tenía que pagar más y las personas menos favorecidas económicamente pues se veían más perjudicadas aún. Recordemos también que en el siglo XVIII hubo diferentes movimientos, particularmente en lo que hoy es el país de Perú. Uno de ellos es el que tocamos en este video, la rebelión de los pasquines. Y el gran movimiento, digamos que fue el de Túpac Amaru II en 1780, en el mes de noviembre. También hay un caso, por ejemplo, en Cusco, entre 1777 y 1778, en que hubo una bronca entre el obispo de entonces y el corregidor de Tinta. El obispo se apellidaba Moscoso y el corregidor de Tinta en ese momento era Antonio de Arriaga. Quizás el obispo defendía pues a las personas indígenas que no tenían pues el suficiente dinero como para poder pagar los impuestos, que aparentemente eran abusivos o muy elevados, mientras que el corregidor exigía que se pagasen los impuestos a la corona. O sea, él cumplía simplemente su función y también el obispo pues velaba para que no se mellara la condición económica de los indígenas que, como reitero, no eran muy favorecidos económicamente. Según Kendall Brown, la Arequipa de la segunda mitad del siglo XVIII vivía el final de un ciclo de expansión agrícola y vinatera. Sus mayores ganancias provinieron de la producción de vinos y aguardientes, que se vendían tanto en la región como en los mercados del Alto Perú. En 1777, José Antonio de Areche, como visitador general, llegó al Virreinato del Perú con el encargo de poner en práctica las reformas borbónicas. Según Víctor Condori, estas consistieron en el aumento de la alcabala del 4% al 6%, la creación de un impuesto del 12,5% al aguardiente, el restablecimiento del quinto real y una nueva clasificación de los tributarios.
Todas estas acciones tuvieron como consecuencias el aumento de los precios de los productos y un malestar generalizado. 2 años después, en 1779, con la llegada de Juan Bautista Pando y la orden de Areche de establecer una aduana en Arequipa, la tensión llegó al máximo. La aduana, establecida en enero de 1780, facilitaría el cobro de las alcabalas y demás impuestos, permitiendo un control más riguroso y más difícil de evadir. Y la visita que realizó Pando antes de su creación, en busca de todos los establecimientos que pudieran estar sujetos a los nuevos impuestos, según un documento ubicado en el Archivo General de Indias y citado por la historiadora Scarlett O'Phelan Godoy, hizo que todos lo odiaran. Sencillamente eso. El 1 de enero de 1780, la puerta de la Catedral de Arequipa amaneció con un pasquín clavado en ella. Allí se amenazaba a Pando, pero no se hizo mayor caso de esta amenaza, valga la redundancia, y la aduana empezó a funcionar en la hoy calle San Francisco 2 días después, el 3 de enero. Es sintomático señalar que los pasquines se colocaban en lugares públicos, como los templos, las plazas y las instituciones. Según el doctor Guillermo Galdós Rodríguez, los primeros de ellos aparecieron en el Templo Santiago Apóstol de Tiabaya, debido a que en ese lugar se revisaban los libros parroquiales para determinar la raza de las personas. Por otra parte, el corregidor de ese momento, Baltasar S. Matnat, empezó a averiguar quién o quiénes eran los responsables de esos papeles incendiarios, y quizás por eso se ganó también un pasquín donde se le amenazaba. O sea, el pueblo lo odiaba. En conclusión, el día 13 de enero empezó la revuelta, pero con algo sencillo, porque solamente se congregó un grupo de gente frente a la aduana y lanzaron piedras, y bueno, no hubo mayor daño en el edificio. Al día siguiente fue la cosa más seria, porque otra turba, probablemente más numerosa, se metió a la aduana, sustrajeron dinero, incendiaron los libros de registro, pero curiosamente, ojo, no tocaron las mercancías que estaban ahí. Recordemos que en la aduana se guardaban todas las mercancías, todos los productos que tenían que pagar el impuesto. Y curiosamente, pues, la turba que ingresó hizo destrozos y desmanes, pero las mercancías las dejaron intactas. Imaginémonos el contexto. El caos ya era incontrolable. Para el 15 de enero, la turba ingresó a la casa de Sematnat, evidentemente hizo destrozos, no sería raro de que hayan hurtado también. Y después de ello pasaron por la cárcel, liberando a varias personas que habían sido acusadas de colocar los pasquines. También lo que debía hacer esa turba era asaltar la caja real y robarse una cantidad aproximada de 200,000 pesos. Pero ellos postergaron este acto para el 16 de enero. Ya imagino la cara de Baltasar S. Matnat para cuando sucedió lo siguiente. Resulta que él convocó a las fuerzas del orden, montado en ira, evidentemente. Las milicias estaban a cargo de Domingo de Olazábal y Mateo Cosío. No me acuerdo de más. Con el paso del tiempo, la rebelión lastimosamente se dividió. Surgió el bando de los mestizos y el bando de los indígenas. A los segundos les importaba ir sobre la casa del corregidor. Bueno, no voy a opinar más al respecto porque voy a tirar de racista. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. El orden tardó unos días en restablecerse. Luego de una batalla entre las milicias reales y los que se sublevaron, Baltasar S. Matnat logró capturar y procesar a algunos de los últimos, haciéndolos pasar como los instigadores del movimiento. Fueron culpados indios de la Ranchería y de la Pampa, cuyos nombres eran Nicolás Quispe, Bernardo Mamani, Simón Chaguazonco, Marcelo Chuquicayata, Asensio Laguna y Diego Arias, quienes, luego de un juicio sumario, fueron condenados a la horca. Meses después llegaron los soldados enviados de Lima para iniciar una investigación más profunda, evidentemente, pero esta nunca llegó a su fin, porque como lo mencioné en un comienzo, estallaba la rebelión de Túpac Amaru II en noviembre de 1780, o sea que los planes se arruinaron. Como se mencionó, las medidas que tomaron los Borbones generaron descontento y molestia. Por ende, los pasquines sirvieron como efectiva arma de comunicación para mostrar la queja y contribuir a la concretización de la opinión pública. Junto con las cartas, los pasquines son fuente primaria importante para el estudio de los procesos de la independencia americana. Se hallaban escritos por criollos y mestizos que también dominaban las lenguas vernaculares o nativas. Después difundían su mensaje en el universo urbano y rural, donde se evidenciaba la inconformidad social ante el mal manejo del gobierno colonial. Guillermo Galdós Rodríguez insiste en la actitud patriótica y libertaria de este movimiento. Se cree que hubo una participación masiva del pueblo de Tiabaya.
el cual, en el fragor de los enfrentamientos de ese mes de enero de 1780, dejaron claro su fe insondable sobre lo que consideraban explotación, sometimiento y abuso. Fueron muchos los héroes anónimos que quedaron en esta rebelión. Sin embargo, David Cahill nos muestra otra visión de la rebelión de los pasquines. Fue un movimiento de rechazo a las reformas y para ocultar la corrupción existente. Asimismo, los comerciantes no pagaban todos los impuestos, que eran cobrados por las cajas reales a través de receptores, y se practicaban tanto una falsa declaración de bienes edilicios como un cambio de identidades. Querido señor corregidor, no sé si usted sepa leer, pero quiero quejarme porque los impuestos están muy elevados. La plata no me alcanza, y las mulas ya se me acabaron. Anónimo. Atentamente, Fabio. El 1 de enero de 1780, la puerta de la Catedral de Arequipa amaneció con un casquín.